Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, sumergirnos juntos en historias que nos inspiran y nos hacen ver el mundo desde perspectivas completamente nuevas. Prepárense porque lo que vamos a desvelar hoy, sinceramente, nos ha dejado con la boca abierta y, estoy seguro, va a revolucionar su forma de ver las cosas. Hablamos de alguien que no necesita presentación, pero que merece ser analizado a fondo. Sí, nos referimos a uno de los galanes más codiciados del momento, Can Yaman. Ese nombre que resuena con fuerza en cada rincón del planeta, el que nos ha robado el aliento con su talento, su carisma y esa innegable presencia escénica. Pero, ¿cuál es el secreto detrás de todo este éxito arrollador? ¿Qué pieza, qué momento crucial, qué decisión aparentemente sencilla fue la que catapultó su carrera a niveles estratosféricos y cambió su vida para siempre? Hoy nos sumergimos en esa historia, en ese punto de inflexión que lo convirtió en el fenómeno que es hoy. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón rojo que ven en pantalla. Les aseguro que lo que viene es pura dinamita, análisis profundo y una perspectiva que les hará reflexionar. Can Yaman, para quienes quizás aún no lo conozcan en profundidad o estén aterrizando en este universo de estrellas, es un actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional. Lo hemos visto brillar con luz propia en producciones que se han convertido en verdaderos fenómenos de masas, como Erkenci y Dolunay, donde su interpretación nos dejó sin palabras, nos hizo suspirar y nos demostró que tenía un don especial para la actuación. Pero antes de todo este furor global, antes de las alfombras rojas internacionales, los contratos millonarios y el reconocimiento unánime, ¿cómo era su vida? ¿Qué lo llevó a este camino que hoy recorre con tanta maestría? La verdad es que su trayectoria no fue un camino de rosas desde el principio, ni un ascenso meteórico sin obstáculos. Si les dijera que Can Yaman, el ídolo que hoy admiramos, estudió Derecho, se graduó con honores y, lo que es más impactante, trabajó en un bufete de abogados, ¿se lo creerían? Sí, es un giro inesperado, ¿verdad? Intenten imaginarlo, Can Yaman enfundado en un traje formal, analizando casos, debatiendo en juicios, inmerso en la rigidez del mundo legal. Es un contraste que nos hace replantearnos las trayectorias de vida. Y es precisamente en ese momento de su vida, cuando parecía que su futuro estaba sellado en el mundo de la abogacía, una profesión respetada y financieramente segura, donde encontramos esa chispa, esa pequeña gran pieza que lo hizo replantearse todo, que lo impulsó a buscar algo más allá de lo convencional. A menudo, cuando vemos el éxito deslumbrante de una figura pública, tendemos a pensar que llega de la noche a la mañana, como por arte de magia. Creemos en la fábula del cisne negro, del golpe de suerte. Pero la realidad, como suele suceder, es mucho más compleja, más rica y, francamente, mucho más fascinante. La historia de Can Yaman no es una excepción a esta regla universal. Él mismo ha compartido en diversas entrevistas, con una honestidad admirable, que a pesar de tener una carrera profesional prometedora en el derecho, una carrera que muchos envidiarían, sentía un vacío persistente. Algo no encajaba en su interior. Esa inquietud interna, esa sensación de que no estaba en el lugar correcto, lo llevó a explorar otras vías, a permitirse soñar con algo más allá de lo que la vida le había diseñado inicialmente. Y aquí es donde entra en juego esa famosa pieza que revolucionó su vida. Es importante aclarar que no se trata de un objeto material, ni de una relación sentimental específica, ni de un encuentro fortuito. No, esta pieza es algo mucho más profundo, fue un despertar, una toma de conciencia profunda y vital sobre sus verdaderas pasiones, sobre lo que realmente hacía vibrar su alma. Fue un momento de valentía, de audacia pura, de decidir escuchar esa voz interior que le susurraba, con insistencia, que había algo más esperándolo, algo que estaba esperando ser descubierto y vivido plenamente. Imaginen la escena por un momento, un joven abogado, exitoso, con un futuro asegurado en una profesión de prestigio, pero con esa sensación interna, sutil pero persistente, de que su alma pedía a gritos otra cosa, de que su espíritu anhelaba un lienzo diferente para expresarse. Esa pieza fue en esencia el descubrimiento, o más bien, la reafirmación, de su profundo y genuino amor por la actuación. No fue un descubrimiento repentino, de esos que ocurren de la noche a la mañana, sino más bien la materialización, la concreción, de un anhelo que quizás llevaba latente en su interior mucho tiempo, escondido bajo capas de pragmatismo y expectativas sociales. Él mismo ha dicho en más de una ocasión que siempre tuvo una vena artística, que le gustaba expresarse, que disfrutaba de las artes escénicas.
Sin embargo, el camino del derecho, visto socialmente como una opción más segura, más respetable y con un futuro financiero más predecible, se impuso en su juventud. Pero esa inquietud, esa llamada interna, esa pequeña voz que le indicaba otro camino, se hizo cada vez más fuerte, más insistente, hasta que llegó un punto en el que simplemente ya no podía ignorarla, se volvió imposible de silenciar. La decisión de dejar un camino profesional establecido, con todos los beneficios y la seguridad que conllevaba, para emprender uno completamente nuevo, lleno de incertidumbres, de altibajos y de un futuro incierto, es un acto de valentía mayúsculo que pocas personas en el mundo se atreven a realizar. Can Yaman no solo la tomó, sino que la abrazó con determinación. Se dio cuenta, de manera profunda y liberadora, de que su verdadera vocación, aquello que realmente lo llenaba de energía, de propósito y de felicidad genuina, era la actuación. Esta no fue una decisión impulsiva, tomada a la ligera, sino el resultado de una profunda introspección, de un diálogo honesto consigo mismo. Fue darse cuenta de que la vida es demasiado corta, demasiado valiosa, para vivirla sin perseguir aquello que realmente te hace feliz, aquello que te enciende por dentro. Esta pieza fue, por lo tanto, la autoconciencia en su máxima expresión, el entendimiento profundo de su propio ser, de sus deseos más íntimos y de lo que le aportaba verdadera plenitud y satisfacción. Pero ¿cómo se dio este cambio tan radical en la práctica? ¿Qué sucedió después de esta revelación transformadora? Pues bien, una vez que tomó la decisión, una vez que el universo interno se alineó con la acción externa, Can Yaman no miró atrás. Se dedicó por completo a estudiar actuación, a formarse de manera rigurosa, a pulir su talento innato con disciplina y dedicación. Y aquí es donde entra en juego otro componente absolutamente clave de su éxito, la perseverancia. El camino de un actor, por muy talentoso que sea, es arduo, está plagado de obstáculos, de rechazos constantes, de innumerables audiciones, de momentos de duda profunda y de cuestionamiento personal. Sin embargo, él persistió. Se entregó por completo a su nueva pasión, con una entrega total, y eso, sin lugar a dudas, se notó. Su dedicación inquebrantable, su ética de trabajo implacable y su talento innato pronto empezaron a abrir puertas que antes parecían infranqueables. Recuerdo haber leído alguna entrevista donde él mismo mencionaba que tuvo que empezar desde cero, que hubo momentos realmente difíciles, momentos de precariedad y de incertidumbre, pero que la pasión arrolladora que sentía por la actuación era el motor imparable que lo impulsaba a seguir adelante, a no rendirse nunca. Esa pasión se convirtió en su combustible, en su fuerza vital, en su escudo para superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Y es ahí, en esa combinación de pasión desbordante y resiliencia a prueba de balas, donde reside gran parte del secreto de su éxito. Encontrar aquello que te enciende por dentro, aquello que te hace perder la noción del tiempo y, sobre todo, tener la audacia, la valentía de perseguirlo incansablemente sin importar los miedos, las inseguridades o las opiniones ajenas que puedan intentar frenarte. La pieza revolucionaria, entonces, no fue un evento externo, un golpe de suerte o una ayuda inesperada. Fue una transformación interna profunda y radical. Fue el momento en que Can Yaman decidió honrar su verdadera pasión, aquello que su alma anhelaba, y tuvo el coraje de ser fiel a sí mismo. Fue el momento en que se atrevió a salirse de la caja preestablecida, de las expectativas sociales, y a perseguir sus sueños con todas sus fuerzas. Esta valentía intrépida, combinada de manera magistral con su talento natural y su trabajo duro y constante, fue lo que eventualmente lo llevó a la cima, a ese estrellato internacional que hoy disfruta. Y es, sin duda alguna, una lección de vida importantísima y valiosísima para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos conformamos con lo seguro, con lo que se espera de nosotros, con lo que la sociedad dictamina como correcto, y dejamos de lado, en un rincón polvoriento de nuestros corazones, aquello que realmente nos ilusiona, que nos hace vibrar, que nos da sentido a la vida? Piensen por un momento en sus propias vidas. ¿Hay alguna pieza en sus corazones, algún susurro interno, que les esté invitando a explorar un camino diferente? ¿Alguna inquietud que les impulse a dar un giro? A veces esa pieza es un hobby que con el tiempo se convierte en una pasión arrolladora, una idea recurrente que no podemos quitar de la cabeza, o simplemente una sensación profunda y persistente de que hay algo más esperándonos, algo que merece ser descubierto y vivido. El secreto de Can Yaman en su esencia más pura, radica en haber escuchado esa voz interior, en haber tenido el coraje de actuar en consecuencia y, lo más importante, en haberte trabajado incansablemente con una dedicación admirable, para hacer realidad ese sueño que nació de su propio corazón. Su éxito rotundo en series como Erkencicus, que lo catapultó a la fama mundial, no fue una casualidad.
Fue el resultado de años de preparación invisible, de aprendizaje constante, de estar en el lugar correcto en el momento adecuado, sí, pero sobre todo, fue el resultado de haber tomado una decisión radical y personal, y de haberla perseguido con toda la fuerza de su ser, con cada fibra de su existencia. Esa decisión fue su verdadero punto de partida, su verdadera revolución personal y profesional, la chispa que encendió la llama de su extraordinaria carrera. Y lo más interesante y esperanzador de todo esto es que esta historia nos enseña una lección fundamental: nunca es tarde para reinventarse. No importa en qué punto de tu vida te encuentres, si sientes esa llamada interna, esa inquietud que te mueve, es crucial prestarle atención. La historia de Can Yaman es un faro de inspiración para todos aquellos que dudan, para todos aquellos que tienen un sueño guardado en un rincón del corazón, temerosos de perseguirlo. Es una prueba tangible de que la pasión genuina, la valentía audaz y el trabajo duro y constante son la combinación perfecta para abrir puertas inimaginables y alcanzar metas que antes parecían inalcanzables. Así que si nos preguntaran hoy cuál es el secreto definitivo de Can Yaman, podríamos decir que es una compleja y fascinante combinación de varios factores: talento innato, carisma arrollador, una dedicación profesional inquebrantable y una pizca de fortuna. Pero sin lugar a dudas el núcleo, la pieza central que lo revolucionó todo, que cambió el curso de su vida de manera drástica y positiva, fue su valentía para escuchar su corazón, para conectar con su verdad interior y para perseguir con determinación su verdadera vocación. Fue el momento en que dejó de ser un abogado exitoso en potencia, un camino trazado por otros, para convertirse en el actor apasionado, carismático y admirado que hoy celebramos. En resumen, hemos explorado como una profunda toma de conciencia sobre su verdadera vocación, un amor incondicional por la actuación, fue la pieza clave, el catalizador que revolucionó la vida de Can Yaman. Vimos cómo, a pesar de tener una carrera profesional prometedora en el mundo del derecho, sintió esa llamada interior que lo impulsó a dar un giro radical y a dedicarse por completo a su auténtica pasión. Esta decisión trascendental, respaldada por una valentía excepcional, una perseverancia férrea y un trabajo arduo y constante, lo catapultó al estrellato internacional, transformando su destino para siempre. Su historia nos enseña una lección vital: la importancia incalculable de escuchar a nuestro corazón, de conectar con nuestra voz interior y de atrevernos a perseguir nuestros sueños más profundos, sin importar las dificultades o los miedos que podamos encontrar en el camino. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este viaje fascinante por la historia inspiradora de Can Yaman. Espero sinceramente que les haya resultado tan revelador e inspirador como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Han sentido alguna vez esa llamada interior que los ha llevado a un cambio radical en sus vidas? ¿Qué pieza clave ha marcado un antes y un después en su propia trayectoria? Déjenme sus experiencias, sus pensamientos y sus reflexiones en la caja de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y aprender de sus vivencias. Y si este vídeo les ha gustado, si han aprendido algo nuevo, o si simplemente han disfrutado de la historia y del análisis, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos. Así llegaremos a más personas y podremos seguir creando contenido de valor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y sigan persiguiendo sus sueños con valentía y pasión. Hasta la próxima.